Al no existir ponente en virtud de que se han presentado las posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización, vamos a proceder a abrir el debate en el orden de que han solicitado los señores asambleístas. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Cedeño. Hemos escuchado entonces ahí la información desde el presidente de la Asamblea Nacional. Al tratarse de informes de postura, no existe un ponente, por eso se va a dar el orden de la palabra de acuerdo a cómo se han ido registrando para intervenir en esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. El legislador Fernando Cedeño será el primero en intervenir. Está haciendo una prueba de audio, lo podemos escuchar y en los próximos segundos vamos a escuchar su intervención. Bueno, muchas gracias. Le decía que le agradezco, señor presidente, por el uso de la palabra. Hemos escuchado muy atentamente los informes de posturas y posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político, los mismos que concretamente las posiciones del asambleísta María Gabriela Molina, Roberto Cuero, Cons Córdoba, y también se suma a esta posición a favor del juicio el asambleísta Pablo Muentes Alarcón. No así los informes de los anexos de los asambleístas Fernando Villavicencio y Ana Belén Cordero, que su postura es archivo de la causa, en la que se sumaría el informe del asambleísta Marco Troya. Y en el otro anexo aparte es el del asambleísta Pedro Velasco, quien se abstiene en esta posición. Aquí hay que recordarle al país los antecedentes de este proceso. Este es un consejo de la Judicatura que fue nombrado e iniciado en el proceso que le denominaron de manera arbitraria, que había que descorrizar el país. A partir de las acciones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, luego de la consulta popular, donde a partir de ahí el señor doctor Julio César Trujillo y los miembros que componían este Consejo Transitorio se tomaron atribuciones que no les correspondía, como eso de cesar las funciones a los miembros que legítimamente habían sido nombrados en el Consejo de la Judicatura y para posteriormente nombrar un Consejo de la Judicatura transitorio y posteriormente nombrar a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, que tienen que durar 6 años en sus funciones. Estos miembros, principalmente del delegado de la función ejecutiva, inicialmente la persona que fue nombrada, la señora Schettini, renunció, posteriormente se sustituye por el señor Jorge Moreno, quien también renuncia, y posteriormente el gobierno del presidente anteriormente, del señor Lenín Moreno, delega al señor Javier Muñoz. Es por eso que este juicio político está encaminado a 4 miembros del Consejo de la Judicatura, que es importante saberlo. Uno, la ex vocal María del Carmen Maldonado, quien presidió este organismo, que también renunció, Roberto Murillo Fierros, Juan José Morrillo y la señora Ruth Maribel Barreno Belín. Estos son las personas que, de acuerdo a la posición de inicio de este proceso de interpelación y juicio político propuesto por la compañera asambleísta Viviana Veloz, se ha iniciado, y en el proceso de sustanciación del mismo se pueden escuchar no solamente los argumentos de ella, sino incluso a las personas que están siendo en este momento iniciado este proceso de juzgamiento en contra de las personas antes nombradas. Este antecedente creo que es importante tomarlo en cuenta y considerar para evitar tener mayor claridad en este proceso. Posteriormente, en los planteamientos hechos por la compañera Viviana Veloz, unos incumplimientos de funciones del Consejo, de los miembros del Consejo de la Judicatura, pero que también se avala en varias condicionantes, varios incumplimientos. Uno es el proceso de evaluación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, que terminó con la destitución fuera del periodo contemplado en la Constitución de la ley, violando básicamente lo que dispone el artículo 182 de la Constitución, que claramente señala que los miembros de la Corte Nacional de Justicia son nombrados por un periodo de 9 años, los mismos que cada 3 años deben ser reemplazados en tercio, no de manera total como lo hizo el Consejo de la Judicatura a partir de su posición en enero del año 2019. Es por eso de que se configuran una serie de incumplimientos, abusos
que cometen los actuales miembros del Consejo de la Judicatura, como es también la remoción de jueces para efectos de evaluación, violando las normativas contempladas en el artículo 255, donde claramente se estipula la responsabilidad política de ser llamado a los miembros del Consejo de la Judicatura. También tenemos el tema del concurso de mérito y oposición para la Corte Nacional de Justicia, toda vez que se llamó a concurso de mérito para este proceso, y claramente no hicieron la renovación por tercio como estaba contemplado, sino que al final fue una renovación casi total de los miembros del Consejo de la Judicatura. Es por eso que la Corte Constitucional emite un fallo en la que observa claramente las violaciones que cometen los miembros del Consejo de la Judicatura, que posteriormente al Estado ecuatoriano le va a significar juicios. Incluso sabemos de que hay planteados juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento el Estado ecuatoriano va a tener que responder por los abusos que cometió el Consejo de la Judicatura. También en el proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, el incumplimiento del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, el nombramiento de fiscales provinciales, además violentando, en el caso de incumplimiento del proceso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, violan el artículo 182 y concretamente que no llaman a concurso y más bien prorrogaron en sus funciones a los jueces Gustavo Durango y José Swin, quien debieron haber cesado sus funciones desde a partir del 25 de enero del año 2021 y sin embargo hasta la presente fecha continúan en el ejercicio de los cargos. Así también, repito, tenemos el nombramiento de los fiscales provinciales encargados sin ningún tipo de funcionamiento. Estas son las causales que en el proceso de sustanciación se pudo escuchar a las partes, las violaciones a que ha incurrido el Consejo de la Judicatura. Aquí es importante hacer una aclaración. ¿Quiénes reemplaza? Porque se teje en redes y por parte de algunos asambleístas de otras bancadas que este es un juicio político de nosotros, como la Revolución Ciudadana, tenemos un interés en particular. No, el interés que tenemos es realmente que no se pueden cometer, no se pueden seguir permitiendo estos abusos y es por eso que se planteó este juicio. ¿Quiénes reemplazarían en el caso de que este juicio prospere y avance y tengamos y sean destituidos en legal y de forma por la Asamblea Nacional? Serían las mismas personas que en el proceso de asignación de selección que llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana transitorio del doctor Julio César Trujillo, son los mismos que en esas ternas por parte de los organismos respectivos, esto es la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública y la propia Corte Nacional de Justicia, quien en el caso de la Corte Nacional de Justicia tiene otro procedimiento ya que hay una vacante, ¿no? Y por eso la Corte Nacional debería enviar una terna directamente al Consejo de Participación Ciudadana para el proceso de asignación, ya desde ahora, porque recordemos que la persona que funge como presidente no está facultado de acuerdo a la ley, ya que la propia ley determina que es el representante de la Corte Nacional de Justicia quien presidirá este organismo. Y por lo tanto, ese es el proceso de designación y debe durar el tiempo para el que fueron elegidos, hasta la culminación de su periodo. Entonces, es por eso, señor presidente y compañeros asambleístas, que mociono, de acuerdo a lo que estipula el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar lo siguiente. Uno, aprobar las resoluciones para iniciar el proceso de enjuiciamiento político de los señores María del Carmen Maldonado Sánchez, ex vocal de este Consejo, al señor Roberto Murillo Fierro, Juan José Morrillo y la señora Ruth Maribel Barreno Belín. Esta es mi moción que oportunamente la estoy presentando, en el sistema TTS ya ha sido enviada y que la pongo en consideración de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Asambleísta Isabel Enríquez tiene la palabra. Escuchamos la intervención del asambleísta Fernando Cedeño, quien mocionó al final de su intervención que se proceda con el juicio a los 3